gases, ¿sí? También se me olvidaba decirle a ustedes que para la clase de mañana la tenemos a las 4 de la tarde, ¿sí? No hay problema. Importante es mirar los temas que faltan de gases y tolis, ¿sí? No sería más. Entonces, más adelante le paso a ustedes la, el link para esa clase porque es en otro salón de Zoom, ¿sí? Otra sala de Zoom. Bien, entonces vamos a mirar a las 5. Dana tiene cita a las 5. Bueno, tranquila. Sí. Tranquila, Dana, no se preocupe. Entonces, el lunes a la hora de consulta le coloco otro ejercicio, no se preocupe. Ok. Sí, uno más difícil. No, ¿cómo así? No, eso no es justo. Uno más difícil, claro, porque tiene todo el fin de semana para estudiar más. Entonces, uno más difícil. Bien, señor, ¿qué me va a decir? ¿Algo? Profe, el quiz de hoy es con fotos, ¿cierto? ¿Con qué? Con fotos, o sea, escrito y se manda foto. ¿Por qué? ¿Lo quieren quizzes? No, profesor, eso no. Ah. Oye, pensé que le gustaba quizzes, no sé. No, profesor, antes yo prefiero que me mande los ejercicios y yo lo hago. Sí, ah, bueno, excelente. Sí, no, son dos ejercicios. Ahorita a las 5:30 se activa. ¿Listo? Y para Ana sí es en quizzes, a ella le gusta mucho quizzes. No. Los quizzes son los ejercicios ahorita del tema de las moles y calcular más y eso. Esa vaina, eso mismo. ¿Cuánto tiempo, profesor? El que Dios disponga. A las 12. No sé, en quizzes demoraban en 5 minutos, yo creo que en 5 minutos hacen ejercicio. Uy, 2. uy, no, profesor, 5 minutos. No, profe, jamás. Ah, ¿va menos? Yo digo que el día, profe, yo digo que el día. Eso toca tomarle Ah, foto para y hacer un eso. ejercicio de solamente multiplicación y conversión, nada. Pero quién sabe, alguien le puede estar yendo al internet, profe. Nada. Ahorita, por eso, le cuento que ahorita mismo también mi internet está como un poquito oyéndose también porque no lo estoy escuchando bien, pero digamos que sí. Pues no lo hacen. Sí, ¿verdad? Lo hace con Ana. No más difícil. No, pues se lo hago y espero a que termine de enviar. Uno más difícil. O si no, el lunes lo hace con quizzes. No hay problema. Profesor, ¿usted por qué odia a los alumnos? Yo los quiero mucho, hermano. Ah, ¿por qué dice eso? Nos No, quieres, pero... los quiere reprobar. Perdiendo. No, yo los quiero mucho, por eso yo quiero que aprendan. ¿Sí ven? Un ejercicio de 2 horas lo tienen que resolver en 5 minutos. Quiero que ustedes aprendan bastante. Sí, se enamoren de la química. Bien, entonces vamos a mirar el estado gaseoso. Acuerdan que anteriormente vimos en los estados de la materia, el estado gaseoso, vimos algunas características, ¿sí? Una de ellas es que poseen alta entropía. Es decir, que la fuerza de repulsión era mayor a la fuerza de ¿qué? De atracción. ¿Sí? Esa es una de las características que tienen los gases. ¿Bien? También tienen grandes espacios intermoleculares.
otra característica que tienen los gases es que tienen alta energía cinética. Es decir, se mueven más rápido, tienen una alta energía cinética. Bien, también tienen una alta comprensibilidad. Se expanden fácilmente. Profe, ¿me puede decir qué dice ahí despuesitos de entropía, por favor? La fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de atracción. Se escriben dos veces el signo de mayor, profe. Sí, que es supremamente mayor. Por eso se expanden, ¿no? ¿Cómo? Sí, pues por eso es que se expanden los gases. Sí, exactamente, porque tienen una alta energía, es decir, chocan unas partículas con otras, están pegándose constantemente y tienen una alta energía cinética. Están rebotando. Tienen una alta entropía, ¿ya? Bien, ocupan todo el recipiente, tienen unos grandes espacios intermoleculares, tienen alta energía cinética, se expanden fácilmente, ¿bien? Un ejemplo de estos estados gaseosos, por ejemplo, en mezcla de gases, es el aire, ¿sí? El aire es una mezcla de un 71% de nitrógeno, un 28% de oxígeno y el 1% de otros. ¿Sí? Bien. Es el más abundante que tenemos en nuestro planeta, el aire, ¿sí? Pero siempre necesitamos una saturación de oxígeno en nuestro cuerpo, ¿no? Pero es a veces la saturación de oxígeno, que son alrededor de un 28%, hay unos medidores de gases más o menos que nos dan como un 25, un 22%, estamos bien. Pero esa saturación se ha visto reducida principalmente por los grados de contaminación. Ejemplo, si usted va, por ejemplo, a Bogotá, en las calles esas supremamente contaminadas, por ejemplo en la Caracas, sí, ustedes lo que hacen ahí es medir, cuando se mide esa saturación de oxígeno, se empieza a disminuir. Por eso es que las complicaciones en la sangre, las complicaciones respiratorias se ven más afectadas allá, porque la saturación de oxígeno se ve netamente reducida por ese 1% adicional. Es decir, hay otros contaminantes que provocan que la saturación de oxígeno se reduzca, principalmente el CO2. ¿Ya? Entonces, el aire es una mezcla de gases, así como también, por ejemplo, el gas natural. El gas natural es una mezcla de muchos gases de hidrocarburos, por ejemplo, el metano, pentano, butano, ¿sí? Hexano, entre otros. ¿Ya? Igual, otro gas, por ejemplo, es el GLP, el gas de cilindro, que es distinto al gas natural, ¿sí? El GLP es gas licuado al petróleo. Principalmente tiene lo que son butanos y pentanos, ¿ya? Bien. Otro ejemplo de aire que ustedes pueden ver en el oxicorte, ¿sí? El acetileno, ese otro gas que se puede expandir, ¿ya? Los estados gaseosos nos ayudan a poder realizar algunas actividades como también es primordial para nuestra vida, ¿sí? Bien, por eso es que cuando ustedes cambian de ciudad, también la saturación de oxígeno se puede haber afectada. Ah, en este grupo hay uno de Bogotá, ¿sí o no? ¿Quién es? Yo. Yo, profe. Varios, ¿no? ¿Cuál es la parte más contaminada? ¿La Caracas igual es? Pues en carretera. Por el Transmilenio, ese pedazo del Transmilenio. En la Caracas, ¿no? Sí. Todo el centro. Todo el centro. Pero hay una zona que es zona industrial, ¿cuál es?
un vuelito o las partes de las empresas. Un jueguito. Bien. Entonces vamos a mirar algunos parámetros que influyen en los gases. Bueno, vamos a mirar algunos parámetros de los gases, ¿sí? Es decir, estos parámetros afectan de una u otra manera rápidamente en las propiedades físicas de los gases. El primero que tenemos es la presión, ¿sí? Ustedes ya conocen la presión. La presión en física es una relación de ¿qué? Presión es igual a ¿qué? Fuerza sobre ¿qué? Sobre área. Bien. La presión es una relación de fuerza y área. Digamos, si nosotros tenemos acá un recipiente, ¿sí? Que contiene gas constantemente, este gas va chocando uno con otro, van ejerciendo sobre un área, de tal forma que va a ejercer lo que nosotros conocemos como una presión, ¿ya? Las partículas van chocando, generando una fuerza unidireccional. En este caso sería la fuerza. ¿Sobre qué área? Sobre las paredes, ¿sí? Entonces las moléculas de los gases van chocando constantemente y genera esa expansión, ¿ya? Bien. Ahora, en las unidades, presión, trabajamos principalmente en atmósferas, ¿sí? En atmósferas. Atmósferas de presión. Pero también las atmósferas de presión equivalen a 760 milímetros de Mercurio. o 760 torr. No me siga más, por favor. Torricellis. Bien. Y esto lo descubrió el científico italiano Torricelli, en el cual él tenía un recipiente, ¿sí? En este recipiente contenía principalmente mercurio, ¿sí? Y si teníamos acá un cilindro dentro de ese mercurio, él iba sobre el nivel del mar. Y cada vez que iba a una playa distinta, siempre verificaba que el mercurio lo que hacía era estarse hasta una altura de 760 milímetros. Pero entonces este científico también se iba a otra ciudad y veía que para otras ciudades el mercurio no tenía esa altura. Entonces esa aplicación científica descubre que al nivel del mar, ¿sí? Siempre va a tener 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Es la experimentación que tiene Torricelli, ¿ya? Si cambiaba constantemente de ciudad, eso no le daba. Entonces, Torricelli estableció que la presión atmosférica depende de la altura del nivel del mar, ¿sí? Que tengas sobre el nivel del mar, ¿ya? Es por eso que si nosotros tenemos acá una montaña, una montañita, bien, aquí tenemos por ejemplo a Bogotá, y aquí tenemos a Barranca, bien.
en Barranca y en Bogotá no van a tener la misma presión atmosférica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Bogotá es más alto. ¿Ya? Pero en Barranca tenemos más presión atmosférica. ¿Sí? Y esto es debido a que estamos más lejos de las estrellas. ¿Sí? Si vemos la columna de aire, hay más columna de aire, más columna de aire en Barranca que en Bogotá. ¿Sí? Como hay más columna de aire, aquí hay más presión atmosférica. Entonces podemos decir que la presión atmosférica en Barranca es mayor a la presión atmosférica en Bogotá. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Porque Bogotá está más cerca de las estrellas. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? ¿Han escuchado que Bogotá cada vez está más cerca de las estrellas? Bien. Y es precisamente que cada vez que está más cerca del cielo, la presión atmosférica se disminuye. ¿Sí? Igual sucede para aquellas personas que van al Everest, a la cima del Everest. ¿Qué pasa con esas personas? Obviamente se empiezan a ahogar porque la saturación de oxígeno es menor. ¿Sí? Es decir, aquí en Bogotá hay menos saturación de oxígeno que acá en Barranca, porque aquí hay más presión atmosférica. Compila ese gas, que en este caso sería el aire. ¿Sí? Por eso aquí las temperaturas son muchísimo más mayores. Y el otro factor es el trópico, porque estamos también sobre cerca de la línea del Ecuador. ¿Ya? Ese es otro factor que afecta. Bien, ahora, por eso acá, esta presión atmosférica influye también cuando se hierve el agua. ¿Sí? Y una preguntará, ¿dónde hierve más rápido el agua? ¿En Barranca o en Bogotá? Bogotá. ¿En Bogotá no, profe? ¿Dónde? En Barranca, ¿no? En Bogotá. En Bogotá. Barranca. En Bogotá. En Bogotá hierve más rápido el agua. ¿Por qué? Porque no hay presión, la presión atmosférica es menor, ¿sí? Por lo tanto, no está ejerciendo tanto allá, ¿sí? Pero como también la saturación de oxígeno es menor, por eso allá en Bogotá uno se siente ahogado. Ahora, la otra cuestión es que cuando ustedes viajan por carretera hacia Bogotá, ¿sí? Sienten que los oídos se le empiezan a destapar. ¿Sí han sentido eso? Los oídos se le empiezan a algunas ocasiones a doler, precisamente por eso, porque la presión atmosférica influye sobre nuestro cuerpo. ¿Ya? Si usted va de aquí, de Barranca hacia Bogotá, se le empieza a destapar los oídos, ¿sí? Pero llega un momento, digamos, por ejemplo, si ustedes viajan en avión, que está todavía más alto, ¿sí? Los oídos se le empieza como a estallar, ¿no? A mí me pasó 2 veces cuando viajaba en avión. Eso a uno le provocaba un dolor tremendo, y es por prácticamente ese cambio de altura, ¿ya? Igual sucede cuando usted viaja en carretera, se le empieza a destapar esos oídos, ¿sí? Y es precisamente por esto, por la presión atmosférica. ¿Ya? Bien, entonces la presión atmosférica es esta fuerza que ejerce la columna de aire sobre un punto, es decir, sobre un área, ¿sí? En este caso la ciudad de Barranca o la ciudad de Bogotá. Entonces, como aquí la altura de referencia es mayor, ¿sí? Hay más presión atmosférica. Pero no quiere decir que Barranca esté sobre el nivel del mar. El nivel del mar es todavía más abajo. Barranca está alrededor de 48 metros sobre el nivel del mar. Muy cercano, pero todavía hay más. ¿Ya? Entonces, si hablamos sobre el nivel del mar, ¿cuánto sería la presión atmosférica sobre el nivel del mar? ¿Cuánto, muchachos? Una atmósfera. ¿Sí? Una atmósfera. Sobre el nivel del mar vamos a tener una atmósfera de presión. ¿Okay?
Listo. Por favor, es importante tener esto en cuenta. Ahora, las presiones también tienen una clasificación, ¿sí? Tenemos presión absoluta, presión manométrica o relativa, y hay otra presión que es presión de vacío. ¿Ya? Profe, disculpe, ¿es manométrica o relativa? Sí, manométrica o relativa. Una pregunta, Señor, que ¿por qué los neumáticos dicen que pueden inflar pues con la presión, pero salen en bar? esa otra unidad de medida, bares. Más o menos, No, pues, ¿cuánto es? No sé, sino que se me vino a la mente, pues como usted dijo que existían las atmósferas y lo del mercurio. Entonces yo dije, pero bueno, ¿y los bares? Los bares son una unidad de medida. Las unidades de medida, igual que los PSI. Pero, o sea, ¿no son tan usados o qué? No, la verdad no tanto. Pero no sé cuando inflan las llantas, en cuánto debe estar, no sé si le aplican en bares o en PSI. En los camiones creo que debe estar en 15 o 14 PSI. No miento, creo que es 20 PSI. 20 PSI. Bien. Ahora, entonces tenemos acá la presión absoluta. ¿Qué es la presión absoluta? La presión absoluta es la presión, ¿sí?, de la suma de la presión atmosférica más la presión relativa o manométrica, ¿sí? ¿Y qué es la presión relativa? La presión relativa es un diferencial de la presión absoluta, ¿sí? La presión absoluta es cuando tenemos un sistema abierto, ¿ya? Ahora, en caso de que tengamos un sistema abierto con un equipo de bombeo, podemos mirar cuánto es la presión relativa, ¿ya? A veces esta no es muy utilizada adecuadamente, pero sí se requiere la presión absoluta. Tenemos la presión relativa y la otra es la presión en el ambiente, que es la presión atmosférica, ¿ya? Hay otra presión, que es la presión de vacío. ¿La han escuchado? La presión de vacío. La presión de vacío es cuando tenemos, por ejemplo, un recipiente, ¿sí? Un recipiente que contiene un fluido, y cuando usted le empieza a retirar ese aire que queda ahí, ¿sí?, la presión empieza a disminuir. Esa es la presión del vacío, ¿sí? Eso es, por ejemplo, cuando tenemos en el universo también hay un vacío,
porque no se está ejerciendo por un gas, ¿sí? En este caso, la presión que está ejerciendo un gas es el aire y es la presión atmosférica. ¿Ya? Por eso ustedes han visto un video de YouTube en el cual tengo un recipiente, ¿sí? Y tengo agua. Si empiezo a retirar el aire, es decir, empiezo a generar presión de vacío, se empieza a burbujear, es como si estuviera hirviendo. ¿Han visto ese video? ¿No lo han visto? No, señor. Bueno, No, profe. y eso que ustedes ven YouTube, mano, ¿qué pasa? Ustedes han visto YouTube y eso sí no lo ven. No. No, profe, puro TikTok. Curva. Es que vemos videos de física. Puro video de física. Bueno, eso es física también. Ah, ¿qué pasa, muchachos? Esos videos también lo tienen que ver. Son videos de 50 segundos. Busque presión de vacío y a hervir agua y verá cómo se muestra ahí. ¿Ah? Eso juega lo que es, al retirarle la cantidad de aire, empieza a burbujear el agua. ¿Sí? Empieza a hervir sin necesidad de aumentar la temperatura. ¿Ya? Porque el aire juega un papel fundamental en la composición de algunas sustancias, en especial en el agua. ¿Ya? Listo, señor. Entonces, eso es con respecto a la presión. ¿Sí? La presión influye mucho. Otro parámetro que influye bastante es la temperatura. ¿Qué es la temperatura? ¿Quién me dice qué es la temperatura? Es la forma en que se mide la energía calórica. Forma que se mide. Bueno, ¿eso es qué es de Wikipedia? Señor. Bien. Entonces, esta es la unidad, señor. Que según yo es eso. Es la unidad de medida que relaciona la cantidad de energía o de calor, ¿sí? Que hay en un sistema. Ojo que no es la cantidad de calor, ¿sí? La cantidad de calor es otra unidad. Esa es una unidad que está muy relacionada con la cantidad de calor. ¿Ya? Y es directamente proporcional. Es decir, si tenemos un sistema que igual es exotérmico, hay una liberación de calor, por lo tanto, hay un aumento de su temperatura. Es decir, esta propiedad va a estar relacionada con la cantidad de calor. Más, no nos dice la verdadera cantidad de calor. ¿Ya? Cuando tenemos acá una alta temperatura, por ejemplo en la ciudad de Barranca Bermeja, está relacionado con una cantidad de calor. Es decir, aquí hay más, como dicen, sofocación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí tenemos más saturación de oxígeno, ¿sí? Aquí tenemos más humedad relativa, ¿sí? ¿A qué se refiere con humedad relativa? Es que prácticamente el agua se evapora muy rápido acá, por lo tanto en el ambiente genera mucho vapor, entre comillas, ¿no? Entonces ese es como nosotros conocemos como la humedad relativa, ¿ya? Y eso también va implicado con la cantidad de calor. ¿Listo? Bueno, en gases tenemos dos unidades, pero la más primordial que se utiliza son las absolutas. Tenemos unas unidades que son las unidades básicas o relativas, dependiendo el muestreo, en este caso del agua, que son los grados Celsius y los grados Fahrenheit, ¿sí? Los grados Celsius, o también conocido como grados centígrados, es una relación de 5/9 de grados Fahrenheit menos 32, ¿sí? Y este es al revés. Este es de 9/5, despejando, ¿no? Ustedes saben despejar, ¿no?
de grados Celsius más 32, ¿sí? Esas son unidades básicas de temperatura. Pero, para gases utilizamos las temperaturas absolutas, ¿sí? Es decir, Kelvin y Rankine, ¿sí? Son absolutos. ¿Por qué? Porque están más cerca del cero absoluto, ¿sí? Y es donde la mínima energía lo que hace es que las partículas no se muevan. Entonces, en relación a una correlación de acuerdo a Lord Kelvin, dice que una relación en Celsius y Kelvin es una relación de sumarle 273 más grados Celsius. En Rankine es 460 más grados Fahrenheit. ¿Ya? En gases se va a trabajar con qué unidades, señores? Con las absolutas, ¿sí? Netamente se debe trabajar con absolutos, ¿sí? Porque demuestra la verdadera identidad de esa unidad de medida. Bien. El otro parámetro que tenemos en cuenta es el volumen, pero bueno, eso es un parámetro que ya se ha visto. Y relaciona ¿con qué? Con el espacio de la materia. De volumen. ¿Ya? Es el lugar o espacio que ocupa la materia, ¿no? En gases, por lo general, es una unidad muy convencional trabajarse en litros. Un litro tiene 1000 centímetros cúbicos. O también 0,001 metros cúbicos. ¿Ya? También un litro equivale a 0,246 galones o 0,0062 898 barriles. Bien. La otra unidad, el otro parámetro también se llama cantidad de sustancia. Y eso ya lo vimos. En serio, profesor, sí, ya lo vimos. Profe, una pregunta, después del 8, ¿qué va? ¿Cuál es este acá? Sí, señor. Una B mayúscula y una B minúscula. Profe, ¿son barriles? Barriles. BBL. Bien. Entonces la cantidad de sustancia en la parte de lo que es los gases se trabajan esos 4 parámetros: presión, temperatura, volumen y cantidad de sustancia en moles. ¿Listo? Porque eso también es primordial. En los parámetros de los moles también se va a ver afectado en los gases. ¿Listo? Bien. Listo, voy a borrar acá. No, bro, espera un momentico. Listo, bro.
¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar las leyes de los gases. ¿Listo? Y se marchó. Bueno. Listo, vamos a mirar la ley de los gases. Ley de los gases. Bien. En el método científico, uno de los primeros que se estipularon fue utilizando los gases, ¿sí? Los gases siempre se manejaban de acuerdo a unas leyes. El primero que vamos a mirar es la ley de Boyle. Profesor, qué pena interrumpirlo. Ahí son 4 de esas leyes, ¿no? Sí, señor, claro. ¿Usted la sabe ya? No. Bueno. ¿Y usted sabía que era 4? Porque 4 es un número par. Tiene que ver. Los gases son ideales y el número par es... Es ideal. Está buena su teoría, ¿no? Sí, no, pues yo hice ese análisis hace un momento cuando escribí el título. No, mentiras, eso lo enseñaron. Análisis muy profundo, ¿no? Pues sí, ahí hay 4 palabras. Ley de los gases, 4, entonces. No, pues el profesor de química sí tocó algo de eso, pero pues como la virtualidad y todo eso no profundizamos. También. Pobre profesor matándose ahí, mano. Bueno, la ley de los gases establece que es una relación entre la presión y el volumen, ¿sí? Boyle estableció que los gases tienen esa relación, presión y volumen. Pero, entonces, ¿qué descubrió? Que hay una relación inversa, es decir, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo, por ejemplo, acá, creo que aquí puede ser un cuadro, ¿sí? A ver si... ¿De qué colegio salió? De un colegio de acá de Yondó, la sede principal de acá. Bueno. Bien, entonces, por ejemplo, señor. Pero yo no perdí a química, o sea, yo ganaba. ¿Sí? ¿Usted a la química va a estudiar química? No, yo quiero mecánica. Mecánica, no. Bueno, eso está bien, ¿no? Cada uno tiene sus gustos. Entre gusto y gusto no hay disgusto. Bien, entonces tenemos acá. ¿Qué establece Boyle? ¿Sí? Tenemos 2 recipientes. De esos 2 recipientes, ¿listo? Aquí está sometido a una presión determinada. ¿Qué quiere decir esto? Si aquí tenemos más volumen, quiere decir que aquí hay una menor presión, ¿sí? Si aquí hay una reducción de su volumen, aquí hay una mayor presión, ¿sí? Es decir, está haciendo más fuerza, de tal forma que el volumen se disminuya. Eso es el volumen 1, eso es un volumen 2. Por lo tanto, en este caso, la presión 2 va a ser mayor a la presión 1, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que entre mayor sea la presión, su volumen se disminuye. Entre menor sea su presión,
su volumen aumenta. Por lo tanto, son inversamente proporcionales. Esta ley solamente aplica para número de moles y temperatura, ojo, constante. ¿Listo? Solamente para eso. Quiere decir que si aumentamos la presión, el volumen disminuye. Si disminuimos la presión, el volumen aumenta. ¿Ya? Aplica solamente para ¿qué? Moles y temperatura constante. Por lo tanto, la fórmula sería igual a P1 por V1 es igual a P2 por volumen 2. ¿Sí? Y esto es supremamente sencillo. Vamos a hacer un ejemplo acá. Fácil, sencillo. Si tenemos vamos a ver acá. Un volumen 1 de 360 mililitros, una presión 1, ¿sí? De 0,75 atmósferas. Quiero saber cuánto es mi volumen final si yo le aumento la presión a una atmósfera. De acuerdo a esto, muchachos, ¿qué esperaríamos del volumen? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, ¿no? ¿Qué dicen? Que yo digo que Aumenta. disminuye, profe. Disminuye. Lo que hace es disminuir, exactamente. Entonces, si aumentamos la presión, vean que aquí aumentó la presión, lo que hace el volumen es disminuirse, es decir, cada vez se va a hacer más pequeño. Por lo tanto, aplicando la fórmula, entonces decimos P1 por V1 es igual a P2 por V2, despejando V2 sería igual a P1 por V1 sobre P2. Esto sería igual a P1, sería 0.75 atmósferas, por V1, que sería 360 mililitros, sobre P2, que sería una atmósfera. Atmósfera y atmósfera se cancelan. Por lo tanto, se nos daría ¿cuánto? ¿200 qué? $270 mililitros. Entonces pasó de 360 a 270, 10 mililitros cambió con respecto al gas. ¿Ya? ¿Listo? Listo, voy a borrar. Ahora vamos a mirar la ley de Carlos. Espere un momento, profe, por favor. Vamos a mirar la ley de Carlos. Profe, ¿cuál Carlos? De Charles, ¿no? ¿Hay you speak English? No. Charles. Esa es la ley de Carlos. Bueno, no escogí el color que era. Ley de Carlos. ¿Qué dice la ley de Carlos? La ley de Carlos dice que hay una relación directa entre el volumen y la temperatura. Es decir, son directamente ¿qué? Proporcionales a presión y número de moles constante. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué no quiere decir directamente proporcional? Que si uno aumenta, el otro también aumenta. Y si uno disminuye, el otro también disminuye. ¿Sí? Son directamente proporcionales. ¿Ya? Y esto es principalmente porque el aumento de temperatura hace que las partículas empiecen a excitarse. Por lo tanto, empiezan a buscar más las paredes porque hay más energía cinética. Entonces, eso provoca que haya un aumento de su volumen. ¿Sí?
sometiéndose a una presión, a un volumen constante, es decir, a un sistema netamente cerrado. ¿Ya? Bien, entonces vamos a mirar acá. Hacer el dibujito. Creo que ya puedo borrar acá ahora. Se marchó. Bien, entonces, ¿qué pasa acá? Cuando tenemos una temperatura 1 a un volumen 1 y empezamos a aumentar esa temperatura, el volumen 2 es mayor que el volumen 1. ¿Sí? Por lo tanto, hubo una expansión. Bien, esto es sometiendo a una presión constante y número de moles constantes. ¿Listo? Entonces no va a haber cambio de esas propiedades para yo aplicar la ley de Charles. Fíjense acá, muchachos. Para aplicar eso, entonces tenemos la siguiente fórmula. El volumen 1 por la temperatura 2 es igual al volumen 2 por la temperatura 1. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. El volumen 1, vamos a hallar volumen 1, no, vamos a hallar el volumen 2, es de 79.5 mililitros. El volumen 2 lo vamos a hallar sometidos a una temperatura 1 de 45 grados centígrados y una temperatura 2 de 0 grados centígrados. ¿Sí? Vamos a hallar acá el volumen 2. Entonces decimos, el volumen 2 es igual al volumen 1 por la temperatura 2 sobre la temperatura 1. Bien, listo. Háganlo por favor, muchachos, rapidito así. ¿Cuánto le da? Cero. ¿Cuánto le da? 0. ¿Cero? Entonces Cero. el volumen se desaparece. Sí, señor. ¿Cómo se va a desaparecer el volumen? Todo es posible. Lo que hacemos estamos disminuyendo la temperatura. Sí, profe, porque queda ¿Qué, profe, la disminuyó a 79,5 por 0 sobre 45 igual a 0. ¿Cómo así? ¿Cómo se va a desaparecer materia? Profe, el problema es que usted 68. con esa fórmula usted lo está haciendo es puso la segunda al 0.
¿Cómo van a poder eso? No, señor. Voy a convertir la temperatura a Kelvin. Ah, bueno, ¿qué les dije yo al principio? Sí, señor. ¿Qué tienen que hacer la temperatura? Trabajarla con temperaturas absolutas. Porque en temperaturas relativas sucede ese error. Entonces el volumen va a ser cero. No, pues se desapareció materia. Pues no. Tienen que trabajar con temperaturas absolutas. 68 me dio con Kelvin, 68.25. Muy bien, exactamente. Entonces, vamos a ver qué me dice acá, porfa. ¿Cuánto le dio en temperatura? Pasarlo a 45 grados centígrados a Kelvin sería sumarle 273. Aquí nos da 318 Kelvin. Y aquí sería 273 Kelvin. Por lo tanto, aplicando acá, sería 79.5 mililitros por temperatura 2, en este caso sería 273 Kelvin, sobre 318 Kelvin. Kelvin y Kelvin se cancelan, y eso nos da 68,25 mililitros. ¿Sí es la importancia, señores? Mililitros. A 0 grados centígrados todavía sigue existiendo materia. Entonces a 0 grados centígrados prácticamente no existirían los polos. ¿Ya? Todavía hay movimiento de materia. Tener en cuenta, muchachos, esto se trabaja en qué absolutas. Temperaturas absolutas. ¿Listo? Copien ahí rapidez. Vamos para la otra ley. ¿Listo? ¿Puedo borrar? Pero un momento. Todo listo, profe. Bien, listo. Entonces vamos acá. Vamos con la ley de... La ley de Gay-Lussac. ¿Han escuchado la ley de Gay-Lussac? Sí, profe. Muy bien. La ley de Gay-Lussac establece una relación entre presión y temperatura, que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. ¿Qué nos quiere decir eso? Que aumentar la presión y se aumenta la temperatura. Si disminuye la presión, también disminuye la temperatura. Eso es una proporcionalidad. Esta ley es tomando como el volumen y el número de moles constante. Volumen y número de moles constante. Bien. Tomando en cuenta entonces sería la ecuación P1 por T2
es igual a P2 por T1. ¿Sí? Recuerden, tienen que estar en qué? En grados absolutos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una presión de 10 de 10 litros, no. Disculpe, la letra que está abajo de la B es una H. Una N. Tenemos una presión de 2 atmósferas inicialmente a una temperatura 1 de 0 grados centígrados con una presión. Quiero saber cuánto es el incremento de temperatura y disminución de temperatura con 2.5 atmósferas. ¿Cuánto sería la temperatura? Vamos a aplicar la fórmula. Entonces quiero despejar T2. Entonces T2 es igual a P2 por T1 sobre P1. Es igual, vamos a mirar las unidades, sería P2, sería 2.5 atmósferas, por T1, 0 grados. ¿Tengo que colocar 0 grados? No, profe, tiene que colocar tiene que 273 convertirlo, Kelvin. Kelvin, muy bien, 273 sería Kelvin. 273 Kelvin. Por lo tanto, eso nos da, ¿cuánto? 341.25 Kelvin. ¿Sí? Muy bien. Esa es la famosa ley de Gay-Lussac. Vamos a mirar la otra. ¿Ya puedo borrar? No, pero espera un momentico. Ya, profe. Muy bien. Vamos a mirar la otra ley, la cuarta ley. Bien. Y es la ley de Avogadro. ¿Listo? La ley de Avogadro, como ustedes ven de pronto ahí el dibujito, pues no sé dibujar bien el cilindro, entonces se lo voy a explicar. ¿Listo? Pero no para aprender. Entonces tenemos la ley de Avogadro que dice que es prácticamente una relación entre el volumen y el número de moles, ¿sí? Teniendo lo que es la presión y la temperatura constante. Por ejemplo, si tengo acá, es el dibujo principal acá. Si yo tengo acá un número determinado de moles, ¿sí? Si yo les traigo la cantidad de moles, el volumen se disminuye. Y si le aumento el número de moles, el volumen ¿qué? Aumenta. Manteniendo presión y temperatura ¿qué? Constante. ¿Sí? Repito, entonces hay una relación directa entre lo que es el número de moles y el volumen. Si se extrae, por ejemplo, acá, lo que hace el volumen es disminuir, y si tengo acá aumento
la cantidad de moles, el volumen lo que hace es aumentarse. ¿Ya? Entonces vamos a mirar acá. Hey, hey. Bien, entonces tenemos acá la ley de Avogadro, dice que es una relación entre volumen y el número de moles. Por lo tanto, si el volumen aumenta, quiere decir que también hay un incremento del número de moles. Si hay una disminución de volumen, quiere decir que también hay una disminución del número de moles. Esto teniendo en cuenta que la temperatura y la presión son ¿qué? Constantes. ¿Sí? Por lo tanto, como es una relación directa, puedo decir que el volumen 1 por el número de moles 2 es igual al volumen 2 por el número de moles 1. ¿Sí? Son directamente proporcionales. ¿Ya? ¿Listo? Bien, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Entonces, supremamente sencillo. Si yo tengo acá un globo de un volumen inicial de 44 litros, ¿sí? Con inicialmente 2 moles de un gas. Yo quiero saber cuánto es el incremento en su volumen si yo le sumo 3 moles, ¿sí? Si yo le sumo 3 moles, quiere decir que la cantidad total de moles, ¿cuánto es? 5 moles, ¿ya? Porque le incrementé, ¿cuánto? 3 moles. Aquí esto es fácil, volumen 2, entonces vamos a despejar volumen 2. Volumen 2, ¿cómo sería su despeje? Ay, se me fue. Volumen 2 sería igual a volumen 1 por N2 sobre N1. Sería igual a volumen 1, sería igual a 44 litros por N2, que sería 5 moles, sobre 2 moles. ¿Listo? Moles y moles se cancelan, eso nos dará 44 litros por 5 sobre 2. ¿Cuánto nos da? 110. 110 litros. Listo. Listo, ¿ya puedo borrar? Ya, bueno, listo. Entonces vamos a mirar la otra, que es la famosa ley de los gases. Ley de los gases.
Perdón. Ley de los gases ideales. ¿Sí? Profe, ¿esa es la misma de ley combinada de los gases? La ley combinada es otra. Esta es de la ecuación ideal. ¿Qué es un gas ideal? Un gas ideal es un gas hipotético. Que cumple la ley de los gases ideales. Entonces, esta ecuación no nos servirá. En la vida real, esta ecuación de los gases ideales nos sirve más que todo para estimar algunos valores. Pero si queremos hacer cálculos de ingeniería con la ley de los gases ideales, no es la adecuada. Porque la ley de los gases tiene alrededor de un 15 o un 20% más o menos de error. Entonces, de pronto, cuando vean más adelante los gases reales, que se consideran de acuerdo a los gases ideales, se le suman otros factores, ¿ya? Pero esto nos sirve para estimar algunas cosas, estimar, nada más, ¿ya? Si lo queremos aplicar a la vida, a casos de la vida real, ¿sí? Entonces, la ecuación del gas ideal se tiene en cuenta la ley de los gases anteriores, que el volumen es directamente proporcional a es inversamente proporcional a la presión, el volumen es directamente proporcional a la temperatura y el volumen es directamente proporcional al número de moles. Por lo tanto, el volumen sería una relación entre P, N y P, ¿sí? Entonces yo puedo acá sacar una ecuación de acuerdo a esta proporcionalidad, que esta proporcionalidad lambda ya se convierte en proporcionalidad R, ¿sí? Por lo tanto, la famosa ley de los gases. Patos volando es igual al número de ratones trotando. O PV es igual a NRT. Esta es la famosa ley de los gases ideales. PV es igual a NRT. ¿Listo? Bien. Esto solamente es un comportamiento nada más para algunos casos hipotéticos. ¿Listo? R, ¿qué es R? R es la constante de proporcionalidad. ¿Ya? Constante de proporcionalidad. ¿A qué es igual a R? R es igual a 0,0821 litros por atmósferas mol Kelvin. ¿Sí? O R también tiene otro significado. R es igual a 62.36 litros por torricelis mol Kelvin. ¿Ya?
Esa es la famosa constante de proporcionalidad. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Puedo borrar? Un momento, profe. Hasta acá me llega la brisa. Está en la moto, está en la moto. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Bien. Sí, señora, y mamá salió. Ay, Sabina se borró. Pero ahorita estoy en clase, si quiere que venga ahorita en la noche. Micrófono. Profe, silencie, silencie. Sí, muestra a ver quién está hablando ahí. Laura. Abra el micrófono. Laura. Oh, Laura. Verdad, Pri, no está escuchando. No, toca que la mutee, profe. Ah, no está en clase, ustedes no están en clase. Estaba que le diga que deje la deuda para por la noche después de clase. Voy a hacerle ese chismoso. ¿Qué puta se no me ha dado cuenta? ¿Se vieron la historia del reportero al final? Porque Otra, ahora viene otra. La otra escuchando a Juanda. Ay, Michelle. Ese TikTok bacano. Dale, Michelle, profe. Puro TikTok nomás. Bueno, no ven video de YouTube. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Bien, entonces tenemos un gas que en este caso es el CO2. ¿Listo? Entonces, un gas
En este caso el CO2 tiene las siguientes condiciones: presión de 1.5, número de cantidad de sustancia 3.9 gramos, temperatura de 37 grados centígrados, el volumen tenemos que hallarlo, ¿sí? Para que pues, vamos a hallar el volumen con la ecuación del gas ideal. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer? En este caso tenemos que hacer Profe, disculpe, en la N, ¿por qué tachó la G? ¿qué la qué? ¿Qué tachó la G? Ah, porque estaba haciendo un ejercicio anterior. Ya la borro. Ya. Ahí está. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Hay que verificar unidades. Si yo quiero trabajar en 0.0821 litros por atmósferas, mol Kelvin, entonces tenemos que trabajar que la presión esté en atmósferas. ¿Está en moles? No. ¿Está en qué? En gramos. Tengo que convertirlo a moles. Debe estar en Kelvin. Está en grados centígrados. Necesito convertirlo. ¿Bien? Y el volumen que está en litros, necesito convertirlo a metros cúbicos. ¿Bien? Entonces, para eso, muchachos, ustedes lo primero, vamos a convertir estos gramos a ¿qué? A moles. ¿Cómo lo hacemos primero? Primero teniendo el peso molecular. ¿Cuánto es el peso molecular del CO2? De 1 por 12, 2 por 16, sumando nos da 44. Entonces, el peso molecular del CO2 es ¿cuánto? 44 gramos mol. Es decir, en una mol, vamos a convertir acá. En una mol tiene 44 gramos. Gramos y gramos se cancelan. Por lo tanto, ¿cuánto nos da? Profe, da 0,975. 0, ¿0, qué? 975. 9,75. Sí, señor. 0,08. Profe, a mí me da 0,08. 0,08. 0,88, ¿sí? Bien, ¿qué Sí, unidad es? profe. Mol. Ah, sí, profe. Sí, está incorrecto. Bien. Ahora. Astos. ¿Listo? Entonces ya tenemos en moles. Ahora la otra tenemos que dejarla en qué grados. La temperatura, En Kelvin, esa queda 37 más 273. Esa nos da 310. 310, profe. 310. Y la constante de proporcionalidad R es 0,0821 litros por atmósfera mol grados Kelvin. Entonces ya tenemos en Kelvin, ya tenemos la constante. Vamos a aplicar la ecuación. Entonces tenemos PV es igual a nRT, ¿sí? Despejando volumen. Entonces nos queda que el volumen es igual a nRT sobre P, ¿sí? Entonces N es 0,088 por R 0,0821 por 310 sobre 1.5. Eso nos da 1.5 litros. ¿Listo?
Bien, entonces, ¿en qué unidades los piden, muchachos? Los piden en qué? Metros cúbicos. Entonces, esos 1.5 litros debemos convertirlos a metros cúbicos. Es decir, lo dividimos entre 1000. Un metro cúbico tiene 1000 litros. ¿Listo? Listo, señores. Entonces, acá termina este ejercicio. Mañana continuamos con gases, con la ley de los gases, mezcla de gases. Vamos a mirar más, vamos a mirar otro ejercicio de esto y con mezcla de gases. Bien. Entonces ya pueden mirar Classroom. Mire Classroom a ver si ya le llegó el quiz. A ver. Profe. No. Bien. Pero un momentico, ya no sé por qué se atrasa esa vaina. Eso es una señal. Eso es un atraso allá del satélite de Google. Señales. Pero es una señal de hacerlo otro día.